Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gracias, Padre Santo, te damos porque nos permite reunirnos en tu nombre y en esta tarde dispuestos a meditar en tu palabra. Queremos rogarte, Padre, que hables a nuestra vida a través de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Creo, hermanos, que estamos de acuerdo en que existen en la Biblia textos que en los tiempos de crisis Dios puede utilizar como detonadores de grandes decisiones. El doctor José Borrás, un ex sacerdote español, narraba en su testimonio de conversión el tremendo desafío que le significó informar a su familia de su decisión de abandonar el sacerdocio y abrazar la fe evangélica. Eran los tiempos de la dictadura de Francisco Franco, de modo que era predecible la reacción que una familia tan conservadora como la suya podría tener. El día que habló con su madre, ésta le dijo que prefería verlo muerto, borracho por las calles, aplastado por el tren, antes de verlo protestante. Luego de rodillas, y podemos imaginar el cuadro tan dramático de una madre española poniéndose de rodillas, abriendo los brazos en cruz, le rogó que por amor a ella, por amor a su madre, no abandonara la iglesia donde lo había educado. Pero al ver que su hijo no cambiaba de decisión, la mujer cambió de táctica, se puso en pie, señaló a la puerta de la calle y le dijo: hijo mío, tú sabes cuánto te amamos y cómo siempre has sido bienvenido en este hogar. Pero si estás pensando seguir esas doctrinas de las que nos has hablado, cuanto antes salgas de esta casa mejor. No queremos un protestante entre nosotros. Hijo mío, piénsalo bien, porque si sales de esta casa no volverás a entrar. Para nosotros habrás acabado, te tendremos por muerto, perderás tu herencia, perderás a tus hermanos, a tus padres, lo perderás todo. Luchando, llorando por las palabras que recibía su madre y luchando con su decisión, el padre Borrás recordó entonces las palabras del Salmo 27:10 que dicen: aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y confiando en la promesa abrió la puerta y salió a la casa de sus padres. El Salmo 27 es uno de los grandes himnos de confianza en la Biblia. Responde a nuestras emociones más profundas y perturbadoras, responde a la situación del temor. Esa respuesta hunde sus raíces en la fe y la esperanza y tiene sus frutos en la confianza. A la luz de este salmo, les invito, hermanos, a considerar las dimensiones de esta confianza. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar que a principios de los años 80, cuando el padre Borrás estuvo en México por primera vez, mi esposa tuvo el privilegio de grabar su testimonio en medios educativos para poder distribuirlo en México, y la última vez que vino al país
Mi esposa y yo tuvimos la bendición de desayunar con él en la ciudad de León. Era un hombre cortito, chaparrito, agradable, y nunca se deshizo de la cara de cura que tenía. Siempre tuvo la fachada de sacerdote. Era un hombre que hablaba de una manera típicamente española, pero era tremendamente edificante conocer su testimonio de conversión. El padre Borrás conoció el Evangelio. Dice, cuando siendo sacerdote en una parroquia, en un pueblo en España, en una ciudad, perdón, en España, dice, llegó una monja y le dijo: padre, los protestantes han venido a nuestra colonia y se han llevado a familias que antes venían a la parroquia. Denos armas para combatir a los herejes. Él prometió que iba a estudiar para discutir con los protestantes, promesa que no cumplió. Meses después, la misma religiosa se acercó y le dijo: padre, usted nos prometió que nos iba a enseñar cómo debatir con los protestantes. Y entonces él renovó su promesa y entendió que tenía algo que hacer. En esos días, como era profesor de una escuela primaria, un niño llegó con un libro negro con mucho misterio y le dijo: padre, este libro no es un libro cualquiera, es una Biblia. Pero no es una Biblia cualquiera, es una Biblia protestante. Una mujer se lo dio a mi madre y mi madre no sabe qué hacer con él. Y delante del grupo, el padre Borrás dice: que no sabe qué hacer con ella. Yo te voy a enseñar lo que hay que hacer con este libro. Empezó a arrancarle las hojas, empezando por el principio, y cuando llegó a la parte del Nuevo Testamento se acordó de la promesa que había hecho, y decidió guardarse lo que le restaba de la Biblia para estudiarla con cuidado en su habitación, porque dijo: allí van a estar las herejías de los protestantes. Él tenía un Nuevo Testamento que le habían regalado cuando se ordenó, y entonces empezó a leer ambos Nuevos Testamentos, página por página, capítulo por capítulo, y se llevó una gran sorpresa. Era exactamente la misma palabra de Dios. Palabras más, palabras menos, porque eran dos versiones diferentes, pero a final de cuentas la misma palabra de Dios. Y entonces pensó: debe haber una respuesta a mis preguntas en otro lado. Tal vez el asunto no está en los libros. Necesito hablar con protestantes para saber qué es lo que creen. Y empezó a preguntar a sus discípulos si sabían dónde vivía una familia protestante, y alguien le dijo dónde. Llegó y tocó, y cuando la señora de la casa abrió, se llevó el susto de su vida, porque el padre Borrás estaba con su alzacuello allá en su puerta tocándole. Pensó que iba a hostilizarla, cosa que era muy común en la España de Franco en aquel tiempo. Él notó la actitud de la mujer y le dijo: no se asuste, además de ser sacerdote, soy profesor, y eventualmente tengo que hablar sobre la Reforma Protestante, y tengo una serie de preguntas que hacerle para saber si lo que estoy enseñando es correcto. Y empezó a hacer una serie de preguntas de memoria. ¿Por qué no bautizan a sus niños? ¿Por qué no oran por sus muertos? ¿Por qué no creen en la transubstanciación y cosas semejantes? El hombre de la casa salió y empezó a responderle con versículos de la Biblia de memoria. Y decía José Borrás que le sorprendió que este hombre conocía mejor la Biblia de lo que él, siendo sacerdote, la conocía. Pero en algún momento el hombre le dijo: mire, yo soy un hombre sencillo, yo no tengo educación, pero si usted no tiene reparo, yo puedo hablarle a mi pastor para que hable con usted. Y dice: y hubo dos razones que me hicieron aceptar la invitación. Primero, demostrarle que no tenía reparo. Y segunda, quería ver cómo se disfrazaban los pastores. Los curas traían el alzacuello, la sotana, cómo se disfrazan los pastores. Así es que por la curiosidad aceptó ver al pastor Beltrán, se apellidaba, y le hizo exactamente las mismas preguntas y encontró del pastor las mismas respuestas, con una diferencia, dos diferencias. La primera, que cada vez que el pastor respondía, abría su Nuevo Testamento y le decía: la palabra de Dios dice. Y después invertía la pregunta: si la palabra de Dios dice, ¿por qué ustedes hacen lo contrario? Y dice: yo respondía como me enseñaron en el seminario. La doctrina evoluciona, las cosas cambian. Y entonces el pastor le dijo: mire, es evidente que usted y yo creemos en Dios y queremos agradarlo, aunque no creemos exactamente igual. Pero podemos debatir amistosamente nuestras diferencias. Si usted no tiene reparo,
Podemos reunirnos una vez al mes, estudiar en ese mes una doctrina y debatirla amistosamente. Y como él quería demostrar que no tenía reparo, pues aceptó el reto. Y después de unos meses, cada vez que él hacía una pregunta, un planteamiento, el pastor le respondía con la escritura y le invertía la pregunta diciendo: ¿por qué ustedes hacen lo contrario? Y él decía: es que la doctrina evolucionó. Y el pastor le decía: no, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hay diferencia entre lo que dice Dios y lo que dicen los hombres, tenemos que creer primero lo que dice Dios. Decía el padre Borrás: después de unos meses me di cuenta de dos cosas. La primera, que no lo estaba convenciendo. Su idea era ganar al pastor porque iba a ser un logro muy importante, ganar un pastor protestante. Y lo más terrible, después de unos meses me di cuenta que yo no lo estaba convenciendo a él, me di cuenta que él me estaba convenciendo a mí. Y entonces tuvo que estudiar a fondo la Biblia, buscar a Dios y finalmente tomar su decisión. Cuando su madre le dijo: si vas a seguir en eso, para nosotros estarás muerto, es mejor que salgas de aquí. Y recordó las palabras del Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. El doctor Borrás dice que abrió la puerta y tuvo que asumir las consecuencias de su decisión. Como sacerdote estaba exento del servicio militar y fue obligado a hacerlo. Me humillaban en público, me humillaban en privado, abrían mi correspondencia, buscaban el menor pretexto para aplicarme el más severo de los castigos en la milicia. Lo hicieron acreditar todos sus logros académicos. Desde el preescolar, demostrar que podía llenar una tabla con palitos y bolitas, hasta el doctorado. Tuvo que hacer todos sus estudios o revalidarlos porque todos los había hecho en la Iglesia Católica. Después llegó a ser rector del Seminario Bautista de España y también pastor de la primera Iglesia Bautista de Madrid. Y este salmo en particular, el Salmo 27, fue un texto que el Señor tomó para detonar esa gran decisión. Así es que en este salmo, hermanos, encontramos un himno de confianza y nos habla también de las dimensiones de esa confianza. Primero nos dice que es confianza frente a las amenazas de conflictos violentos. No es necesario ser psicólogos para saber lo que es el temor. Lo experimentamos incluso antes de tener plena conciencia de él. Lo sentimos antes de saber cómo llamar a ese sentimiento. De forma muy general, el temor es definido como un sentimiento o inquietud de angustia que hace rechazar o evitar aquellas personas o situaciones que se consideren peligrosas. Hay personas que hacen incluso diferencias más específicas. Hay quien dice, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre temor y miedo? Y se dice que el temor es una respuesta a nuestros desafíos internos, mientras el miedo es una respuesta a desafíos externos. Sentimos temor por el futuro, por enfermedades, por crisis económicas. Es nuestra respuesta emocional a desafíos internos, mientras que el miedo es nuestra respuesta a desafíos externos, como un terremoto, un accidente de tráfico o la presencia, por ejemplo, de un animal amenazante. Digo esto, hermanos, porque a veces hay personas que quieren ser muy precisas y de pronto nos topamos con que no es tan fácil hacer las precisiones. Hace unas semanas en el Congreso Nacional de Varones, alguien preguntó qué diferencia había entre el orgullo y la arrogancia y pidió a los ponentes, a los que estaban al frente, que fueran a la etimología de las palabras bíblicas y explicaran las definiciones. Yo no estaba en ese panel, pero pude recordar solo una palabra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para orgullo, la palabra ge, pero no podía haber una diferencia entre orgullo y arrogancia, hasta que un pastor que estaba allí dijo: el orgullo es la caries y la arrogancia es el mal aliento. El orgullo es la lesión en el carácter y lo que hace que los demás te repelan, dice, es la evidencia de esa situación, es tu mal aliento, es la expresión de tu soberbia. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, y encontramos que esta confianza es confianza frente a conflictos violentos,
Debemos recordar que según la Biblia, el temor es una emoción que se encuentra en el hombre desde la caída en el huerto del Edén. Sabemos, hermanos, que los seres humanos nacemos con muy pocos temores. Los niños solo le temen a un movimiento abrupto, sentir que se caen, o a un ruido estridente, pero podemos invertir los recursos de la vida y la vida misma, arrendando y subarrendando temores cada vez más nuevos y variados, sin importar si sus motivos son reales o ficticios. Existe un glosario de los miedos, un diccionario donde, si mal no recuerdo, hay unas 500 palabras en español que tienen el sufijo fobia, agerofobia, genofobia, hermanos, 500 palabras que tienen la terminación fobia, hablando de la cantidad de cosas a las que podemos temerles. A pesar de su fe, el salmista David era un hombre vulnerable a esta emoción y por eso escribió este himno. Ha sido llamado, hermanos, un salmo de confianza triunfante y confianza suplicante, porque en su primera parte David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero en la segunda parte del salmo, el autor suplicaba: no escondas tu rostro de mí, no me dejes ni me desampares, y no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Algunos autores ubican este salmo en el marco de las persecuciones que David sufrió por causa de Saúl, las cuales encontramos, por ejemplo, en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Sin embargo, identificar un contexto para este pasaje es realmente innecesario, pues la guerra siempre entraña peligros, incluso para la gente que se dedica a eso, para la gente que se prepara para ella, para los militares. La guerra es una decisión que debe ser pensada muy detenidamente. Uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos, un hombre que vivió hace 1000 años, el general Sun Tzu, un chino, escribió un librito que se llama El arte de la guerra, e introduce su obra de manera contundente cuando dice: la guerra es un asunto de importancia capital para la nación, un asunto de vida o de muerte, es el camino para la supervivencia o para la destrucción. Para gobernantes como David, la guerra significaba el peligro de la humillación personal, del escarnio, de la muerte, pero para la gente común, para el pueblo llano, la guerra significaba siempre pérdidas mayores, la pérdida de sus hijos o de sus seres amados, la extinción de una generación, la destrucción del país y sus recursos, la pérdida del patrimonio, el exilio, el vasallaje, etc. Y basta recordar una imagen descrita en el libro de las Lamentaciones, el libro más amargo de la Biblia, para entender lo que significa esto. Con peligro a nuestras vidas traíamos el pan bajo la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno por causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres de Sión, las vírgenes de la ciudad de Judá. Colgaron a los jóvenes, a los príncipes de los pulgares. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler. Los niños desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos ya no se ven en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo en nuestro corazón. Nuestra danza se convirtió en luto y cayó la corona de nuestras cabezas. En la ciudad de Torreón, hermanos, las banquetas son cuando menos del ancho de la calle Guerrero, las banquetas de cada acera. En el norte las ciudades pudieron planearse mejor y entonces son calles rectas y son banquetas tan anchas como el ancho de toda esta calle. Y en tiempo de verano, las personas mayores sacaban sus sillas a la banqueta y se ponían a platicar allí. Los niños jugaban, así crecimos, jugando en el barrio. Cuando vino, hermanos, la violencia al norte de nuestro país, eso se acabó. Usted ya no veía a la gente sentándose en la banqueta para platicar con los vecinos. Simplemente cada quien vio por sí mismo y trató de sobrevivir a esa situación. Nos permite de alguna manera evocar lo que dice el libro de las Lamentaciones cuando habla de los tiempos de la adversidad. Algunos autores ubican este salmo en el marco de las persecuciones que David sufrió por parte de Saúl. Sin embargo, como decíamos, tratar de identificarle un contexto no es necesario, pues hay situaciones en la vida que pueden de pronto secuestrar la existencia de los seres humanos. Regresando a nuestro texto,
En el versículo 3, David utiliza dos verbos para cifrar dos fases del conflicto: el verbo acampar y el verbo levantarse. Acampar describe el tiempo de la espera, que puede ser más gravoso que el conflicto mismo. Equivale al momento en que el depredador se contrae como un resorte listo para saltar sobre su presa, mientras que levantarse habla de la fase activa del conflicto. Sin embargo, la respuesta para ambos retos está en la misma realidad. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mi enemigo que me rodea, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré salmos y alabanzas al Señor. David veía a Dios como una fortaleza invencible, como una torre fuerte, como refugio delante de sus enemigos. Ciertamente refugiarnos en Dios no hace desaparecer de forma mágica a nuestros enemigos o nuestros desafíos, pero nos ayuda a verlos con otros ojos, nos ayuda a verlo como Dios los ve. Y lo hemos dicho en otras veces y tenemos que repetirlo, y entre más pronto lo aprendamos es mejor. Cuando nos enfrentamos a crisis y le preguntamos a Dios por qué, debemos aprender que Dios jamás responderá a esa clase de preguntas. Dios nos responderá diciéndonos quién es Él. Con esto, el Señor lo que hace es invitarnos a ponernos de su lado para ver la realidad desde su perspectiva. Es la razón por lo que Carlos Spurgeon decía, hablando de Dios, Él es el objeto apropiado de nuestros anhelos. Este es el pozo donde hemos de hundir nuestras cubetas. Esta es la puerta a la que hay que llamar, el banco en el que debemos depositar. Centra tus deseos en los hombres y perecerás en el polvo como Lázaro. Pero pon tu deseo en el Señor y serás llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bajo las penosas circunstancias de David, era de esperarse que pidiera paz, seguridad o 1000 otras cosas buenas, pero había puesto su corazón en la perla de gran precio y había dejado de lado todo lo demás. David pudo pedirle la victoria sobre sus enemigos. David pudo pedir la muerte de sus adversarios. Debemos recordar, hermanos, que en esta etapa de la historia de la revelación se escribían lo que hoy conocemos como salmos imprecatorios. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Un salmo donde pido que al enemigo le vaya mal, donde pido que sus hijos sean destruidos, que él sea derrotado. Los salmos, hermanos, como toda la Biblia, son una obra divina y humana, porque Dios usa agentes humanos para darnos esperanza en medio de las circunstancias y los sentimientos que gente de carne y hueso experimentaba en aquel tiempo y sigue experimentando en este tiempo. Dice Carlos Spurgeon, era de esperarse que pidiera entonces paz, seguridad, 1000 otras cosas buenas, pero dejó de lado todo lo demás porque puso su corazón en la perla de gran precio. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Esta confianza, hermanos, es confianza frente a la amenaza de crisis familiares. Los que saben de los dolores de la muerte, los tanatólogos, dicen que el dolor más grande que un ser humano puede experimentar es la pérdida del esposo o de la esposa. Claro que esto ocurre cuando en el sano desarrollo de nuestras relaciones hemos ajustado nuestras prioridades afectivas, cuando llegamos al punto en el que dejamos a nuestro padre, a nuestra madre y somos una sola carne con nuestra mujer. Obviamente, hermanos, estamos hablando de alguien que ama a su mujer. Hay quien de pronto sabe que el marido se murió y siente que el mundo es más ligero y la atmósfera es más respirable. Hay gente así, hermanos. Esto es cierto, pero en condiciones normales de un ser humano que ama a otro, la pérdida más grande que puede sufrir es del esposo o la esposa. Obviamente existen diferencias entre la pérdida del cónyuge y la pérdida de los padres. Los padres representan protección, los cónyuges compañía. La pérdida del esposo o de la esposa puede ser una decisión propia, la de los padres no. La pérdida del cónyuge nos afecta de forma consciente.
La pérdida temprana de los padres nos afecta de forma subconsciente. Con toda la dignidad que Dios le da al matrimonio, puede ser perecedero, y en Querétaro parece tener fecha de caducidad, expira más o menos a los 6 meses en promedio. La paternidad, en contraste, es una relación fatal, pues una vez que somos padres solo dejaremos de serlo hasta la tumba. Pero en los hechos, la ausencia paterna equivale a un secuestro emocional. Cuando la pareja se separa, en la inmensa mayoría de los casos hay secuelas negativas para los hijos. Dependiendo de la edad y del nivel de desarrollo, los hijos reaccionan ante la ausencia paterna de formas típicas. Los preescolares tienden a manifestar conductas regresivas, insomnio, rabietas, angustia por la separación, regresión en los hábitos de limpieza, estancamiento del rendimiento escolar, temores fóbicos y sentimientos de culpa. Los escolares muestran su ira intensa contra uno o ambos de los padres y pueden desarrollar cuadros depresivos, lo que conlleva una caída del rendimiento académico y el deterioro de sus relaciones con sus compañeros. Pero curiosamente son los adolescentes quienes más sufren a corto plazo inseguridad, soledad y depresión, y puede mostrarse en forma de fracaso escolar, conducta destructiva, consumo de drogas o vagancia. Por sorprendente que parezca, los adolescentes y los adultos jóvenes mantienen muy vivos los recuerdos del divorcio de sus padres, incluso después de 10 años de que esté ocurrido, lo que les genera angustia con respecto a sus propias relaciones y temor a sus propios fracasos matrimoniales. Hace 2 años platicaba con una hermana de nuestra iglesia que regresaba de participar en la celebración del matrimonio de su hija más pequeña, y le decía: hermana, la felicito, hizo buen trabajo, sus hijos se casaron. En las circunstancias de divorcio por las que ustedes pasaron, es de admirarse que sus hijas se hayan querido casar, porque normalmente cuando eso ocurre tienen temor. Así es que, hermana, la felicito, hicieron un buen trabajo. Es verdad, los padres ya no se entendieron, pero siguieron siendo padres y asumieron su responsabilidad, hicieron su tarea y a final de cuentas, de alguna forma, paliaron la situación que sus hijos vivieron. Obviamente no es necesario puntualizar que David no está hablando aquí del abandono real de sus padres nunca lo dejaron. Planteaba más bien una idea extrema, algo casi inimaginable, que unos padres pudieran abandonar a sus hijos, y Dios mismo apela a este absurdo al preguntar a través del profeta Isaías: ¿podrá acaso olvidarse una madre del hijo al que dio a luz? Pues si una madre pudiera, yo no me olvidaré de ti. Podemos estar de acuerdo en algunos aspectos de la fe de la Madre Teresa. Ella era católica, nosotros somos evangélicos, pero podemos estar de acuerdo en su amor por los niños. Y ella dijo algo terrible, hermanos. Cada vez que lo piensa me hace temblar. Fíjese lo que dijo, hablando del aborto: si una madre es capaz de matar a su propio hijo, ¿qué mundo nos espera? Si una madre puede hacer eso con su propio hijo, pues imagínate el mundo al que vamos, cuando se supone que no hay nada más sagrado, no hay nada más entrañable, más visceral que el amor de una madre. Pues Dios dice: ¿podrá acaso olvidarse una madre de la mujer, la madre del hijo al que dio a luz? Pues si una madre pudiera, yo no. Al emplear uno de los sentimientos humanos más profundos como término de comparación, atrae a Dios a la esfera simbólica en un grado superior. El abandono de los padres engloba pues las distintas clases de crisis familiares que una persona puede enfrentar: la pérdida de los seres amados en condiciones trágicas o inesperadas, el divorcio que demanda la adaptación a un proceso de duelo por un cadáver que goza de buena salud, las enfermedades intimidantes, el dolor en la carne propia o en la carne amada, los problemas económicos que pueden convertir niebla la vida como la conocemos. Pero una vez más,
David encontró respuesta a sus temores en la misma realidad. El Señor con todo, dice, me recogerá. Un detalle adicional de este pasaje es que el verbo recoger, el verbo asaf, significa reunir o acoger y describe la acción de abrazar, como cuando Ruth recogía las gavillas abrazándolas de esa manera. No solamente hablaba de que Dios tendería la mano al desvalido, de que Dios tendería sus brazos para cogerlo allí. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que este himno es un himno de confianza que nos habla también de la confianza frente a las amenazas de la injusticia. El salmo termina suplicando: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Es evidente que David no estaba hablando aquí de un litigio formal en la corte. Pensaba más bien en aquellos conflictos que hacen que el justo enfrente la difamación y la murmuración. Lo hemos preguntado en otras ocasiones y tengo que hacerlo una vez más. ¿Ha tenido usted alguna vez en su vida la bendición de conocer un enemigo gratuito? Ahorita le digo por qué es bendición. Un enemigo que lo odia, y usted se pregunta: ¿qué le hice? No es lo que haces, es lo que eres. Le agrede eso, le ofende eso. Si usted no ha tenido esa bendición, y ahorita le digo por qué es bendición, no significa que usted sea mejor que nadie. Pero le tengo una buena noticia: si usted es un creyente verdadero, un día va a conocer esa realidad y va a tener la bendición de profundizar su vida de oración, y va a tener la bendición de buscar a Dios y buscar su respuesta, y va a tener la bendición de desarrollar compasión, porque hay un momento en el que uno puede decir: pobre ser humano, o sea, aguantarlo un rato es difícil, aguantarse el mismo toda la vida, ¿cómo será? ¿Cómo sería su formación para ser así? Y hermanos, uno puede ser movido a la compasión, pues que Dios tenga misericordia a esta persona y lo bendiga y haga su obra en la vida de ese individuo. Bueno, hermanos, David estaba hablando de esta situación que es ejemplificada de una manera más clara en la Biblia, en la vida del patriarca José. Siendo inocente, fue acusado de intento de violación por una mujer que no aceptaba un no como respuesta. Usted conoce la historia. Sin embargo, algo extraño había en la conducta del marido, quien, por cierto, según el texto hebreo, era el jefe de los verdugos del faraón. Era un tipo con el que no había que meterse. Algo le sabría Potifar a su mujer, de manera que teniendo en su mano la posibilidad de matar a José, no lo mató. Algo le sabría. Lo cierto es que lo dejó vivo, y años después, hermanos, experiencia que Dios usó para bendición de José, su padre, el patriarca Jacob, lo bendecía en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 23, en su discurso de despedida, cuando hablaba de su hijo predilecto y decía: los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios de Jacob, al pastor, la roca de Israel, gracias al Dios de tu padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice. Estos arqueros fueron sus enemigos, y sus armas, silenciosas y rápidas como las flechas, las acciones con las que atentaron contra él y pusieron en duda su buen nombre. Pero José no fue el único en vivir esa experiencia. Moisés fue acusado por los de su propia casa, por sus propios hermanos, de pretender monopolizar la palabra de Dios. Fue acusado por los hijos de Coré, sus parientes también, de concentrar el poder sobre el pueblo en sus manos. Y de igual manera en su momento David fue acusado por Simeí, hijo de Gera, pariente del rey Saúl, de ser asesino, sanguinario y un robador de ladronas, un robador de coronas, perdón. Pero Carlos Spurgeon decía
que la calumnia es un arma antigua en el arsenal del infierno y sigue siendo usada con frecuencia. No importa lo santo que un hombre pueda hacer, siempre habrá quien está dispuesto a difamarle. ¿Lo ha vivido alguna vez? Si no lo ha hecho, un día lo vivirá. Recuerde que Pablo le dijo a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán también persecución. Pero como si esto no fuera ya suficientemente malo, si no fuera suficiente que el hombre denigre y murmure contra el hombre, hay también quien denigra y murmura contra Dios. El Salmo 73 dice que hay individuos que ponen su boca contra el cielo y hacen que su lengua se pasee por la tierra. Quieren sentar a Dios en el banquillo de los acusados, culparlo por lo que no hace o por lo que hace, pero igualmente responsabilizarlo de todos los males del mundo. De modo que, ¿qué de extraño hay que usted o yo de pronto seamos blancos de la calumnia? Si el propio Señor Jesús fue acusado de ser hereje, samaritano y endemoniado, ¿podemos acaso esperar un mejor trato que Él? Sin embargo, si alguien preguntara, ¿pero por qué la vida cristiana tiene que ser así? ¿Por qué yo? ¿O por qué a mí? Podemos encontrar respuesta a estas preguntas en las palabras del venerable Kempis. Tomás Kempis fue un monje de la Edad Media que dedicó más de 70 años de su vida a orar, a meditar y a copiar la Biblia. Eran tiempos en los que no existía la imprenta y él copió la Biblia más o menos 12, 13 veces en toda su vida. Debemos recordar cómo eran las Biblias de ese tiempo. No solo era el texto, una caligrafía hermosa, sino grabadas, decoradas de manera prodigiosa. Kempis se dedicó a pensar en la vida cristiana y escribió un librito al que no le puso su nombre, se llama La imitación de Cristo, pero cuando Kempis murió y se preguntaron, ¿quién es el único que pudo escribir este libro? La respuesta era evidente, era Tomás Kempis. Fíjese lo que dice: no hay otra vía para la vida y para la verdadera paz que no sea el camino de la cruz. Ve a donde quieras, busca lo que quieras y no hallarás camino más alto en la eminencia, ni más seguro en la humillación que el de la cruz. Dispone y ordena todas las cosas según tu parecer y encontrarás solo que tienes que padecer algo, de buena o de mala gana, pero siempre hallarás una cruz, sin importar si padeces dolores del cuerpo o dolores del espíritu. A veces sentirás como si Dios te dejara, otras veces te perseguirá tu prójimo, y lo que es peor, muchas veces entrarás en conflicto contigo mismo y no hallarás alivio ni consuelo hasta que Dios quiera, porque Dios quiere que aprendas a padecer tribulación sin aparente consuelo, para que te sujetes totalmente a Él y aprendas a ser humilde en la aflicción. Así que la cruz te estará siempre preparada y te esperará en cualquier lugar a donde vayas. No podrás huir, pues a donde quiera que vayas te llevarás contigo mismo. Y si desechas una cruz, hallarás otra que puede ser aún más pesada. ¿Piensas acaso tú que podrás escapar de aquello de lo que ninguno de los mortales pudo? ¿Quién de los santos estuvo en el mundo sin cruz y sin tribulación? Y hermanos, cuando Tomás Kempis hablaba de la vida, hablaba de que la realidad es así. Platicaba con alguien hace un rato, después de la escuela dominical, que me decía, cumpliendo los 50 años empezaron los achaques. Dice, la etapa en la que todo te duele y lo que ya no te duele es que ya no te funciona. Es una situación tremenda. Esto es cierto, hermanos. Si no son males del cuerpo, van a ser males del espíritu, pero hay que asumirlos a final de cuentas, entendiendo que son medios a través de los cuales Dios también forma nuestro carácter. Como conclusión, creo que es indudable que uno de los libros más amados por el pueblo de Dios a lo largo de la historia es el libro de los Salmos. Las razones de este viejo romance saltan a la vista. Las razones de este amor es que los Salmos figuran nuestros sentimientos, curan nuestros dolores, celebran nuestras alegrías, cifran nuestra fe y proclaman también
los motivos de nuestra esperanza. La relación del pueblo de Dios con este libro ha sido tan singular que algunos salmos han recibido nombres especiales. El Salmo 90 es la oración de Moisés. Los judíos llaman al Salmo 136 el gran jalel, la gran alabanza, casualmente el himno que el Señor entonó en el aposento alto después de la última cena, según Marcos 14:26. Los cristianos llamamos al Salmo 23 el Salmo del Pastor, de manera que si buscáramos un nombre adecuado para el Salmo 27, seguramente sería el himno de la confianza. Ese salmo responde a los desafíos del temor. Fue por ese temor, que David invocó en este salmo 3 veces el nombre inefable y utilizó 10 imperativos para clamar a Dios. Y aunque estrictamente hablando el imperativo es la voz de mando, David no estaba mandándole a Dios nada aquí, estaba suplicándole con urgencia su auxilio. Le dice: escúchame, ten misericordia de mí, respóndeme, no escondas tu rostro, no te apartes, no me dejes, no me desampares, enséñame, guíame, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Es claro que David estaba en angustia, pero también que sabía que solo Dios podía salvarlo de sus temores. Sin embargo, también es cierto que sabía que en la lucha contra el temor había una parte que a él le correspondía, y esta era mantener su fe y su esperanza. Lo dicen los versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Al leer este pasaje, hermanos, recuerdo las palabras de Martin Lloyd-Jones. Hemos hablado muchas veces de él. Era un médico de la reina Isabel II, la reina actual de Inglaterra, quien a lo largo de su vida estuvo luchando siempre por con el llamado al pastorado. Un día decidió abandonar la carrera de medicina para ser pastor, y aunque él no lo sabía, Dios le cambió de trabajo, pero no de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para convertirse en el pastor de la reina. Fue llamado a la abadía de Westminster y escribió allí sermones y predicó, y se convirtió en uno de los predicadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Martin Lloyd-Jones dijo en alguna ocasión, comentando el Salmo 42, si mal no recuerdo, decía: estamos conscientes que parte de nuestros conflictos espirituales es que estamos escuchándonos a nosotros mismos en lugar de dialogar con nosotros mismos. Cuando oímos nuestro cuerpo o nuestra alma, oímos un quejido, un crujido de dolor. Cuando dialogamos con nosotros mismos, dice Martin Lloyd-Jones, aprendemos que tenemos que exhortarnos a nosotros mismos, que tenemos que sacudirnos a nosotros mismos, desafiarnos a nosotros mismos y decirnos: en Dios pondré mi confianza. Cuando leí por primera vez estas palabras, debo decir que no entendía lo que quería decir, hasta que finalmente lo comprendí. Es cierto, si dejamos que nuestro yo hable, va a tener una lista de quejas y de reclamos. Pero si le hablamos a nuestro yo, le recordamos en dónde está nuestra confianza y en dónde está nuestra seguridad. Era pues menester que David estuviera firme y sin fluctuar en la profesión de su esperanza, porque el dador de la promesa era fiel, como dice Hebreos 10:23. Hay algo, hermanos, que a un servidor le fascina de los hombres de la Biblia. Hoy día es fácil leer a Martin Lloyd-Jones, a Martín Lutero, al apóstol San Pablo, a San Agustín, citarlos, recordar lo que escribieron sobre la vida cristiana, y con todo respeto digo esto: cuando alguien cita a los gigantes del pasado, actúa como un enano que se para en los hombros de un gigante. Nosotros tenemos lo que ellos escribieron, tenemos la Biblia, comentarios bíblicos, comentarios exegéticos, YouTube, lo que usted quiera. Ellos no tenían nada de eso. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? El Espíritu Santo los llevó a esa verdad.
Y así es que es fascinante, hermanos, que estas personas, con los 5 libros de la Biblia que tenían nada más, llegaron a esta conclusión. Era necesario que David mantuviera firme y sin fluctuar la profesión de su esperanza, porque fiel era el que había prometido. Hablando sobre la inherente relación que existe entre la fe y la esperanza, Juan Calvino decía: la esperanza no es otra cosa sino la expectación de aquellas cosas que la fe cree indubitablemente que Dios ha prometido. La fe cree que Dios es veraz. La esperanza espera que a su debido tiempo revele la verdad. La fe cree que Dios es nuestro Padre. La esperanza confía en que siempre nos ha de tratar como tal. La fe cree que nos ha sido dada la vida eterna. La esperanza espera que llegue el momento en que podamos disfrutar de ella. La fe es el fundamento en el que reposa la esperanza. La esperanza alimenta y sustenta la fe, porque como nadie puede esperar cosa alguna de Dios si antes no ha creído en sus promesas, de la misma manera es necesario que la fragilidad de nuestra fe sea mantenida y sustentada, esperando pacientemente a fin de que no desfallezca. David no tenía los recursos con los que nosotros contamos: el nuevo nacimiento, Jesucristo, el milenios de reflexión judeocristiana, YouTube, lo que usted quiera, pero llegó a entender cuál era el fundamento de su esperanza. Recuerdo lo que dijo Carlos Spurgeon: en tiempo de crisis, David pudo pedir la muerte de sus enemigos, la victoria en el campo de batalla, la paz, 1000 cosas buenas, pero dejó de lado todo esto y se centró en la perla del gran precio. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y esto, hermanos, lo llevó a descubrir que encontrando a Dios podían encontrar la paz. Søren Kierkegaard, un teólogo danés, dijo que los filósofos y los teólogos y la gente común, la gente de la calle, de pronto actuamos como la persona que tiene los lentes puestos sobre la nariz y está loca buscándolos y no los encuentra. Y dice: desesperado busca los lentes y no los va a encontrar, porque no los busca en el lugar donde están. A veces, hermanos, buscamos la paz y la seguridad en 1000 otras cosas. Cuando vinieron las crisis económicas de los años 70 y 80 en nuestro país, hubo personas que se aventaban por las ventanas de edificios en la Ciudad de México porque habían perdido todo su dinero, y con todo su dinero perdieron toda su esperanza y todas las razones de su vida. Al no tener dinero no tenían nada más por qué vivir y terminaron de esa manera arrojándose por una ventana. Yo no estoy diciendo que las relaciones humanas no sean buenas, que los satisfactores materiales no sean buenos. No estoy diciendo nada de eso, pero lo que estoy diciendo es que nuestra paz y nuestra seguridad última no está en esas cosas, está en el Señor y en su amor. Y cuando experimentamos la ausencia de todas esas bendiciones y satisfactores y nos tomamos de Dios, nos damos cuenta que Él es suficiente. Bueno, hermanos, es la razón por la que el salmista termina diciendo de manera contundente: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Tiene 3 imperativos: aguarda al Señor, 4, esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera al Señor. La pregunta es: ¿a quién le está diciendo esto el salmista? Aguarda en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, espera en el Señor. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo él mismo. Y es, hermanos, cuando David, en vez de oír su yo, dialoga con su yo y le dice: sí, pero mi Dios es más grande. Y es entonces, hermanos, que podemos descansar en Él. Y descansar en Él no hace desaparecer ni las crisis, ni las dificultades, ni los enemigos,
pero nos hace ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Si humanamente hablando, hermanos, recuerdo al señor Marín, un periodista mexicano, que dice: la experiencia nos enseña que los grandes problemas de la vida ni son tan grandes ni duran toda la vida. Y es cierto, y menos cuando se enfrentan en fe. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu palabra, porque nos recuerdas quién eres y dónde está nuestra confianza y nuestra seguridad. En Cristo Jesús. Amén.